Buenos días, Marco Morala. Recta final de campaña. Lo primero, ¿cómo estamos de fuerzas? Bueno, lo Porque primero, aquí en este lado periodístico estamos ya justo. agotados estáis. Bueno, pues lo primero, muy buenos días. Gracias por esta invitación a esta casa. Y de fuerzas, pues bueno, la ilusión, ese impulso, ese ánimo por capitanear el cambio de Ponferrada, el futuro de Ponferrada a partir del domingo, pues bueno, es lo que nos está impulsando. Y desde luego que bueno, es un acumule de no solo de 15 días de campaña, sino de 4 años. Nosotros llevamos 4 años de pre-campaña, pues, realizando una oposición desde el minuto cero, una oposición también constructiva. En su día pues realizamos bastantes propuestas que lamentablemente para Ponferrada fueron tomadas en saco roto por este equipo de gobierno, pero ahí estuvimos. Ahí estuvimos y desde luego, claro, llega un momento en el cual pues lo único que puedes decir de este equipo de gobierno son críticas. Y en ese sentido, pues bueno, llevamos 4 años de pre-campaña y 15 días de campaña. Y el último año, además, de forma bastante profusa o prolija, porque tenemos todo esto de la zona de bajas emisiones. Hablaremos de todo ello ahora, ¿vale? Pero es verdad que ha sido un año que la campaña ha venido arrancada ya a golpe de zanja, por así decirlo. Es cuando usted ha sacado el pico de la política, porque la escena de la urbe lo apelaba, lo llamaba, ¿no? Entraremos en eso, ¿vale? Pero sí que queríamos, como en todos los candidatos, cuando se sientan las primeras preguntas son más técnicas, es que seas capaz de explicarle a la gente que nos está viendo esta entrevista cuáles son los 5 ejes, por definir 5, que tú marcas para Ponferrada en tu campaña. ¿Cómo va a ser esa Ponferrada en 2025 o 26? Depende de cuándo se van a convocar las elecciones. Serían en el 27 realmente. ¿Cómo te imaginas esa Ponferrada si Marco Morala es alcalde? ¿Cuáles son los 5 ejes del cambio que propones? Bueno, yo siempre digo que se definen en 3 palabras y 10 compromisos, pero te lo voy a resumir en 5. 3 palabras que son empleo, empleo y empleo. Aquí necesitamos, sin lugar a la menor duda, generar empleo estable, empleo de calidad, que el talento joven, que tenemos a los jóvenes más preparados de la historia, pues no se nos vayan porque o no encuentran trabajo o no tienen expectativas de encontrarlo. Entonces, a partir de ahí sí que se construyen los ejes fundamentales del programa. Primero, pues apoyar el asentamiento de empresas, apoyar a los emprendedores, estar con los autónomos, con los comerciantes, con los hosteleros, porque al final los empresarios son los que generan empleo en este país, no son las administraciones públicas. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, no les invitamos, como hace el Partido Socialista, a irse de España. Los empresarios no son enemigos, sino son generadores de empleo, y en ese sentido vamos a apoyarles. ¿Vamos a apoyarles cómo? Pues bueno, a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es una reforma tributaria, que es otro de los ejes fundamentales, que iniciaremos desde el minuto cero de nuestro mandato municipal. Entendemos que el sistema tributario actual, que bueno, ha sido... Impuestos municipales se refiere, Sí, sobre todo en tasas municipales. a nosotros no nos compete. Hay que recordar que Olegario Ramón pues nos ha castigado, porque es una realidad, con esa tasa de la basura, doble tasa de la basura al final, o triple tasa de la basura. ¿Por qué? Porque está la del IBI, la tasa de la basura de Olegario Ramón y la tasa de Gersul. Y con lo cual estamos hablando de un castigo en el bolsillo de los ponferradinos y de las empresas, que la realidad es que no se ve reflejado después en el día a día en los servicios públicos municipales. Entonces, una de las primeras apuestas va a ser, pues bueno, esa reforma tributaria para adaptar el sistema tributario municipal a la menor capacidad económica de familias y de empresas. Nosotros entendemos que ese dinero, ese exceso de fiscalidad, está mejor en el bolsillo de los ponferradinos para consumo, pero también está mejor en la caja de las empresas para poder emplearla en crecer, en asentarse y, desde luego, en contratar. Contratar a personas. Sé lo que nos va a contestar, que la mejor encuesta es la del 28 de mayo a las 10, 12 de la noche, ¿vale? Pero en todo caso, las encuestas todas que hemos conocido en estos días no dan ningún partido destacado de forma clara y todos tienen sus opciones de formar gobierno, y prácticamente los 2 partidos mayoritarios, los 2 partidos necesitarían hasta una tercera fuerza para intentar, cosa que además ha ido pasando en estos últimos años. En ese sentido, parece que el Partido Popular tiene un escenario de posibles pactos o de posibles entendimientos con otras fuerzas de mayor amplitud que el Partido Socialista. En el debate de Infobierzo que hemos hecho este lunes, de hecho, en los socios de coalición nos pareció entender a los periodistas que estábamos allí que la frase de Ponferrada necesita un cambio, entiendo que también les marca a ellos, porque si necesita un cambio nadie entendería, ¿no?, que vuelvan a apoyar quizá la misma opción. Quiero decir, para usted empieza a ver que más fuerzas son conscientes de que Ponferrada necesita un cambio y demás. Es decir,
hay opciones y pasa por hablar con varias formaciones. Usted se siente cómodo a hablar y a sentarse con todas las que sean menester. Bueno, lo primero que partidos que son y candidatos que son expertos en ganar encuestas sin perder elecciones. Yo me apunto a gobernar Ponferrada y las encuestas, pues al final, pues bueno, tendrán menor trascendencia e importancia en este escenario. Respecto a pactos y otras cuestiones, bueno, lo primero, pues una frase que yo creo que estabas esperándola. Voy a sacar la mayoría suficiente para gobernar en solitario, dicho lo cual, yo creo en el diálogo, sin duda, con todas las fuerzas políticas, incluso con ese escenario de mayoría suficiente. Yo creo que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas, con todas las fuerzas sociales, sindicales, empresariales, asociaciones, colectivos vecinales. Para conformar un gobierno, sin duda que, bueno, pues esos mensajes de cambio coinciden con nuestros mensajes de cambio. Y ahí, pues sí que nos encontraremos. Yo creo que sí que será necesario tomar esa caña larga, incluso instalar un grifo de cerveza. Sí, también entendimos en esa entrevista, ¿verdad?, que esa caña larga que proponía Iván Alonso con usted. Aunque, ojo, y más demencia, también tengo que decirlo, porque, bueno, pero esa caña larga será tomada. Le tomamos entonces la ronda, ¿no? La devolución de la ronda que planteó aquí Iván Alonso, candidato de Coalición por el Bierzo. Una parte de un bloque de temas de actualidad en la que ustedes, además, enlazando con la primera pregunta, han empezado a hacer esa campaña de calle en todo este año 2023, ya desde finales del 22. Es temas que están marcando la campaña. Zona de bajas emisiones, por ejemplo. Ustedes defienden que esto, en lugar de potenciar el centro, va a perjudicar a los comercios del centro. Un poco, si me permite la licencia, es como que estamos vistiendo a un muerto con unas mejores galas, poniendo bonito, pero que para la actividad, para aparcar, para la actividad comercial o del consumidor, quizás sea una losa todo esto. Pero la pregunta es también, ¿qué proponen ustedes y qué alternativa hay sabiendo lo que hay ahora? Es decir, si se han hecho unas obras que llevan aparejadas la utilización de los fondos europeos, entiendo que si ahora en esas zonas no se somete a la zona de bajas emisiones, alguien pedirá la reversión de esos fondos, ¿no? ¿Qué proponen ustedes si llegan al gobierno para solucionar esa situación? Bueno, lo primero, esta zona de bajas emisiones está diseñada por el Partido Socialista sin diálogo, sin participación de los principales operadores, y se tenía que haber contado con ellos. Tenía que haber contado con todos los partidos políticos, con las asociaciones de empresarios, asociaciones de autónomos, asociaciones de comerciantes, de hosteleros, taxistas, transportistas y vecinos. Pero esto antes de diseñarlo y presentarlo. Claro. Esto no se ha hecho. También esta zona de bajas emisiones adolece de una serie de defectos que desde nuestro punto de vista determinan la nulidad de las mismas y ya la obligación de devolver estos fondos europeos sin necesidad de cambiarla de zona, sin necesidad de no aplicarla. Y de aquí, pues bueno, se ha seguido adelante sin una ordenanza aprobada antes de diciembre del 2022. Incluso en el expediente no consta esa obligatoria memoria de impacto económico que va a suponer la zona de bajas emisiones. Que esa memoria precisamente podría manifestar que se produciría un perjuicio a los comercios de ciudad. Y es más, tribunales de justicia, por ejemplo, en Gijón, ha anulado la zona de bajas emisiones por no existir esta memoria de impacto económico. Entonces, estamos en la misma situación. ¿Y qué implica esto? Pues que ya tendríamos la obligación de devolver los fondos europeos. Pero es consciente de que si usted toma el mando y eso ocurre, va a encontrarse con un agujero ya de entrada, porque son, ¿cuántos? ¿3 millones de euros o 4 los que hemos recibido para la transformación? Vamos a ver hasta dónde se ejecutan, hasta dónde se van a emplear. Bueno, vamos a ver cuántos agujeros me encuentro cuando alcance el bastón municipal. Mucho me temo que este no va a ser el único, ni el último. Lo dicho lo cual, nosotros tenemos una alternativa. Vamos a tener una alternativa. Nosotros, desde ese diálogo que he comentado, desde la participación ciudadana, desde la participación del diálogo con empresarios, con sindicatos, con todos los operadores afectados, vamos a acometer una serie de medidas y las vamos a acometer simultáneamente. En primer lugar, una moratoria. Nosotros hablamos hasta el 2026, incluso hay ciudades que las tienen aprobadas hasta el 2028. Con lo cual, primero, moratoria. Segundo, iniciar esa ronda de diálogo, ver dónde ubicaríamos la zona de bajas emisiones. En tercer lugar, ver la extensión geográfica de esa zona de bajas emisiones. Y por último, el nivel de restricciones y de accesibilidad de la misma. Nosotros vamos a apostar pues, para aplicarla en el casco antiguo. Zona que ya, bueno, ya está acostumbrada, ya tiene pues capilarizada esas restricciones a la movilidad y a la accesibilidad. Que ya está perimetrada con cámaras que permitirían la accesibilidad de las mismas, con lo cual yo creo que el impacto sería mínimo o inexistente. Los comerciantes, los hosteleros, las personas que tienen un negocio en el casco antiguo
están habituados, incluso tienen adaptados sus propios negocios a esa realidad, a esas limitaciones de movilidad y de accesibilidad al mismo. Y los vecinos lo mismo. Entonces nosotros vamos a plantearlo en ese sentido. Devolución de 3 millones me habla. Bueno, ya he dicho que mucho me temo que tengamos que devolverlos, se cambie o no se cambie la zona de ubicación, la zona de bajas emisiones. Esto ha sido una improvisación, una carrera por obtener fondos para ejecutar obras en Ponferrada en el final del mandato con fines claramente y marcadamente. Lo que pasa es que casi se han atragantado todas juntas. No sé si esa era la intención, quizá haya sido un problema para el alcalde actual que esas obras se hayan confluido entre ellos, porque llegamos con el voto entre zanjas. Lo que pasa que es que eso sucede cuando no tienes un proyecto de ciudad. Al final del mandato, pues para dar a los ponferradinos a entender que has hecho algo. ¿Y qué es lo que ha causado? Pues ha generado un caos circulatorio. Yo ayer, por ejemplo, desde el ayuntamiento, con la avenida del Castillo cerrada, he tardado casi 20 minutos en llegar a mi despacho. Casi 20 minutos, es decir, la reflexión es que con este alcalde la movilidad y el tráfico en Ponferrada, pues tardas lo mismo desde la zona alta al centro que ir de Ponferrada a Astorga. Y esa es una realidad que yo he comprobado y que día a día pues sufren no solo los conductores particulares, sino también, pues fíjese, los que viven de esto, que son taxistas y que son los transportistas. Y esto realmente causa un impacto, un daño económico brutal a la economía ponferradina. Una de las zonas que precisamente defendéis que habría que repensarlo antes de plantear una zona de bajas emisiones, porque es el desierto limítrofe con esa zona, ¿no? Que es el solar del viejo Carrefour. Terminan de pasar años, décadas ya, y esa parcela que es ahora mismo el centro de Ponferrada sigue sin uso. ¿Ustedes qué proponen hacer allí? No sé si este tema de aparcamiento periférico, esa zona, si terminar de confluir el bulevar con la Avenida de la Libertad para conectar el centro y la... ¿Cuál es vuestra idea? ¿O retomar esa negociación con la Junta? ¿Se iba a proyectar ahí la gerencia sanitaria del área del Bierzo, incluso un centro de emergencias y demás? Pero tampoco la Junta, por ejemplo, ahí terminó de dar el paso. ¿Qué se puede hacer con ese terreno que prácticamente es una ciudad, un desierto dentro de la ciudad, ¿no? Pues mira, lo primero, hay que facilitar aparcamiento en Ponferrada y segundo, hay que urbanizar y desarrollar también esa zona para que sirva de nexo de unión entre el centro y la Rosaleda. Yo creo que es compatible aparcamiento más un desarrollo, hablando de medio ambiente, pues habrá que dotar de una zona jardinada, una zona que sea atractiva para mayores, para niños y para familias, para que puedan aprovecharla en ese sentido. Respecto al centro de especialidades. Y hay incluso un aparcamiento subterráneo que la gente desconoce. Sí. Que sería... Están los sótanos del antiguo centro comercial. Es decir, es que aquí hay un centro comercial, pero es que antes hubo otro que se implementó, fíjese dónde, por el Partido Socialista en Ponferrada. Es decir, eso es una realidad. Se desplazó unos pocos metros más allá, pero ese fue el primer centro comercial de Ponferrada y los sótanos, pues ahí están, que también pues habrá que ponerlos en uso, en valor. Y respecto al centro de especialidades, no rehuyo la pregunta. Mire, aquí hay una cuestión y es una realidad. Yo creo que hay que escuchar a las personas y escuchar, sobre todo en este caso, a quienes tienen más que decir, que son los propios especialistas. Los especialistas médicos han mostrado su disconformidad con establecer un centro de especialidades en esa ubicación. Ellos entienden que tener que desplazarse del Hospital del Bierzo al centro de especialidades y volver a regresar al Hospital del Bierzo es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Y ellos demandan que ese centro de especialidades se ubique en el propio complejo hospitalario. Y ese es el proyecto de la Junta de Castilla y León en ese sentido. Habrá una ampliación del Hospital del Bierzo en el cual se ubicará ese centro de especialidades médico. Es importante escuchar a quien sabe, es importante escuchar a quien día a día pasa consultas y por lo tanto yo creo que esto es un acierto, pues desarrollar, dimensionar ese hospital con ese centro de especialidades. No, lo único bueno es que eso lleva aparejado urbanizar la parcela, que es donde entraban los viales y zonas verdes, pero bueno, es cierto que quizás ahí busquen otra solución para esa parcela. Sí, había proyectos anteriores incluso a este proyecto de urbanización, o otros proyectos de urbanización, y bueno, que se pueden estudiar, que se pueden recuperar, pero desde luego que hay que ponerlo en uso para los ciudadanos y desde luego que sirva de nexo de unión entre la Rosaleda y el centro de Ponferrada. Antes de las preguntas con las que estamos intentando dar un perfil más personal de los candidatos, 4 cuestiones que atañen al futuro de la ciudad como capital berciana. Autovía Orense 76, terminan de pasar los gobiernos de distintos colores y seguimos sin esa conexión con Orense, que por cierto sería una conexión con el puerto de Vigo realmente, porque en Orense hay autovía hacia Vigo. Luego el AVE, la conexión del Manzanal ferroviaria, que nos colocaría en el eje atlántico, última oportunidad para un tren de alta velocidad mixto, mercancías, pasajeros,
Y luego dos más. Radioterapia, que también era un compromiso de la Junta, que no sabemos si termina de llegar o qué planes hay. Igual usted nos puede hablar de ello. Y luego la Ronda Sur de Ponferrada, también muy relacionado con la movilidad y esa zona de bajas emisiones, ¿no? Estamos acotando el centro, pero no tenemos todavía la Ronda Sur. La Ronda Sur, para que la gente lo recuerde, complementa a la Ronda Norte, que actualmente enlaza desde el Puente de Centenario, Compostilla, La Rosaleda, Cuatro Vientos, Flores del Sil, y enlazaría en Flores del Sil por el entorno del Boeza hasta subir por bordeando la zona antigua, ¿no?, de la ciudad hasta Montearenas, que es otra salida natural. Eso es, porque si no ahora mismo todo pasa por el Puente del Centenario y Avenida del Bierzo, que es la del Plantío, ¿no? Sí, así es. Esa Ronda Sur, ¿hay planes en torno a todos los partidos de la corporación? ¿Tenéis algún tipo de proyecto para ello? Estos 4 ejes: Radioterapia 76, Conexión Ferroviaria de Manzanar y Ronda Sur. Marco Morala, ¿qué es lo que propone para que esto sea una realidad próxima? Por el orden, A76, autovía Ourense. Estamos ahora mismo en la misma situación que estaba cuando se cambió de gobierno mediante la moción de censura contra Mariano Rajoy. Nosotros lo teníamos tan avanzado que a día de hoy estaría ejecutadas el tramo Villa Martín de la Abadía Requejo y a Veiga de Cascallá o Barco de Valdeorras. Ya estaría ejecutada. ¿Qué ha pasado? Bueno, el Partido Socialista no cree en la autovía ourense. No lo digo yo. Lo ha dicho incluso el anterior delegado del gobierno en Castilla y León, que dijo que el Bierzo no necesitaba la autovía a Ourense, pero que necesitaba la pedagogía para entender por qué no se iba a ejecutar. Entonces, ahora mismo estamos en la misma situación, en información pública. Nosotros nos alegramos, como no puede ser de otra manera, todos los avances administrativos, todos los avances procedimentales que impulsen esta autovía, pero ya vamos con retraso. Nosotros la apuesta es ejecutar la autovía a Ourense. Insisto, ya estarían 2 tramos en ejecución o ejecutados y otro tramo que sería Requejo a Veiga de Cascallá, pues prácticamente saliendo ahora mismo a licitación pública. Estaría así de avanzado si no hubiese sido por esa moción de censura que descabalgó del gobierno de España al Partido Popular con Mariano Rajoy al frente. Eso por un lado. Hay una oportunidad, que es que si Feijóo llega al gobierno, es un ciudadano de Galicia que entiende también quizá esta necesidad más certeramente que alguien más alejado de la geografía galiciana. Además, nació en los Peares, con lo cual pasaría pues por ahí muy próxima esta autovía. Sin duda que ese nexo de unión con Galicia es fundamental, y desde luego cuando Alberto Núñez Feijóo pues alcance la presidencia del gobierno va a ser estratégicamente importantísimo para... digo porque si eso pasa y usted es alcalde, se lo van a recordar. Sí, el primero que se lo va a recordar a Feijóo soy yo. El primero que le va a reivindicar a Feijóo soy yo. Y eso está claro. Ya que hablas también del nexo con Galicia, pues también recordar que estamos a punto de celebrar un cumpleaños. Va a hacer un año ahora que se cayeron los viaductos de la 6 y seguimos igual. Cierto. Seguimos igual. Yo creo que somos no solo no está en autovía, sino que al final perdemos las que tenemos. No solo no tenemos lo que queríamos, sino que perdemos lo que teníamos. Entonces yo creo que somos conscientes que si ese viaducto se cae en Cataluña o en el País Vasco, ya estaría reconstruidos y circulando vehículos y camiones con absoluta normalidad. Somos conscientes de ello. Respecto al corredor atlántico, bueno, estamos perdiendo una oportunidad. Se nos está yendo presupuesto y tiempo a favor del corredor mediterráneo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha desviado, porque a él entiende que es prioritario el corredor mediterráneo sobre el corredor atlántico. ¿Y por qué? Bueno, pues muy sencillo. Lo que le mueve al Partido Socialista y a Pedro Sánchez son los votos. Hay más votos en la zona del corredor mediterráneo que en la zona del corredor atlántico. Pero esto es irrenunciable. A través de este corredor atlántico tenemos la posibilidad de resolver el problema del Manzanal, que es una inversión realmente multimillonaria. Entonces estamos perdiendo, insisto, presupuesto y tiempo. La apuesta de la Junta de Castilla y León en este sentido es generar sinergias, como ya ha hecho con el Principado de Asturias y con la Xunta de Galicia, y esa fuerza de las 3 comunidades autónomas es la que están permitiendo, pues bueno, que de momento pues está un director de este proyecto. Es cierto que las 3 comunidades han formado un grupo de trabajo, decirlo así, y que lo que ha permitido es que, bueno, pues este ramal noroeste del corredor atlántico pues haya cogido aire, haya cogido impulso. Radioterapia. Bueno, radioterapia, pues me voy a remitir a las palabras del presidente Mañueco, que hace un mes vino pues a presentarme públicamente en Ponferrada y manifestó, en primer lugar, que no se va a renunciar a la implantación de la radioterapia pública en el Hospital del Bierzo. No se va a renunciar. Ahora mismo se está desarrollando el plan funcional, se están pues vaciando los archivos para poder ubicar en el espacio físico correspondiente. Dicho lo cual,
lleva un tiempo, unos trámites administrativos. Y también el presidente Mañueco manifestó y se comprometió a que durante todo este tiempo pues generar un convenio con la clínica privada para poder pues dar radioterapia a los ponferradinos y a los bercianos que así lo precisen. Absolutamente gratuito, como no puede ser de otra manera, pero bueno, se va a evitar el desplazamiento de los enfermos y de las familias a León. Y entonces tendremos la radioterapia en Ponferrada y en El Bierzo más pronto que tarde, en cuanto pues se ponga en marcha la radioterapia en la clínica privada. La Ronda Sur, ¿de dónde va usted a sacar los 12 millones en los que está estimado que Pues cuesta? que 2. 22, fíjese. Mejor todavía, ¿no? Más complicado. Bien, la Ronda Sur, que a todos los partidos, pues bueno, lógicamente... Es que todos confluyen que es necesaria, pero nadie termina de promoverla. Sin duda. Esa Ronda Sur, pues es un proyecto antiguo y es un proyecto que arrancó con el Partido Popular. Sí, a comienzos de este siglo. Sí. Y bueno, llevamos 23 años, Exacto, pero es cierto. Entonces, lo que tiene que existir es una confluencia entre administraciones, es decir, el ayuntamiento por sí solo no tiene capacidad de financiación y habrá que buscar un convenio con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España. Entonces, con esa confluencia es perfectamente ejecutable. Es un procedimiento largo porque hay que iniciar. Es decir, en primer lugar, el proyecto ya está redactado, pero hay que realizar una serie de, por ejemplo, de expropiaciones de fincas que hay que ocupar con este desarrollo de esta Ronda Sur y a partir de ahí pues, buscar la cofinanciación del proyecto. Creo que ninguna corporación responsable puede ni debe renunciar a desarrollar la Ronda Sur en Ponferrada. Y más, pues bueno, la idea es que exista un acceso también, una salida al barrio de San Andrés, a esa zona, porque también hay un hospital ahí que hay que atender, en los vecindarios que hay que atender, y desde luego ese acceso final a la glorieta de los ciclistas. Hay que cerrar la circunvalación de Ponferrada y eso es un proyecto irrenunciable y que hay que atacar y acometer cuanto antes. No, pero sí que es verdad que es curioso que planteemos blindar el centro sin tener todavía la alternativa de circunvalación, ¿no? Es un poco arriesgado quizás, ¿no? Bueno, eso es recuperar el caos circulatorio de los años 80 en Ponferrada. Recuerdo que ni existía abierta la avenida del Castillo por el barrio de San Andrés y Borreca. Es decir, los vehículos circulaban por el Arco del Paraísín, hay una peluquería por allí muy famosa y a la cual pues yo acudo, que es la peluquería Goya, y recuerdo pues estar sentado allí y ver los coches pasar. Calle Paraísín, calle La Obrera, y eso era pues bueno, absoluto caos. Y por la calle Gil y Carrasco, por la avenida del Castillo, y eso no podemos volver a ese escenario. Cerrar el centro sin tener desarrollada una alternativa de circunvalación es regresar a la Ponferrada de los 80. Vamos ya con las preguntas de perfil personal. ¿Qué música le pondrías, qué canción actual, que seguro que te ponen ahí tus familiares más cercanos, le pondrías o crees que está marcando tu campaña actual? Bueno, pues yo pondría una canción de Metallica. ¿Ah, sí? Nos vemos a los clásicos. Sí. Vamos, acaba de sacar ahora mismo un CD, se dice ahora, no un LP, o LP CD, y yo pondría una canción de Metallica. Creeping Dead, Enter Sandman, cualquiera de estas, que sea potente, que sea con marcha, porque es impulso, esta campaña pues la enfoco así, con ganas, con impulso, con energía, y eso es lo que me transmite pues esta música. Su canción entonces pasa por hacer ruido, ¿no? De metal. Vamos con la siguiente, un rincón que destaque de Ponferrada, del municipio, no tiene solo que ser urbano, un rincón tan especial en el que usted se siente, digamos, consigo mismo, se reencuentra, y que a lo mejor puede ser el lugar donde usted, por ejemplo, pase la jornada de reflexión, que no tiene por qué serlo, pero bueno. No voy a pasarlo ahí, pero sí te voy a decir mi rincón. Yo soy un niño que creció en el barrio San Andrés. Mis dos abuelos vivían en casas enfrente al castillo y desde luego que el rincón es el Moclín del castillo de los Templarios y esas vistas a la zona de la Puebla y a la zona del río. Ese es mi rincón de Ponferrada. Es donde a veces te refugias, ¿no? Incluso. Bueno, es una zona que me gusta recorrer, incluso por bueno, todo lo que es el perímetro del castillo, sobre todo, pues bueno, la zona del Moclín, la Cava, tras la Cava, ese entorno en el cual, pues bueno, yo ya te digo que viví mi infancia y creo que es la esencia al final de Ponferrada. Ese es el núcleo a partir del cual se desarrolló histórico, desde luego. Histórico de Ponferrada. ¿Con qué rival político, no sé si decir rival, bueno, con qué portavoz o candidato de los partidos que concurren a estas elecciones se tomaría usted un vino, una cerveza y con cuál un agua? Bueno, yo como soy berciano me gusta el Mencía
Y como me gusta compartir lo mejor con la gente con la que me encuentro más cómodo, yo me tomaría un buen Mencía con Iván Alonso. A él le serviría una caña larga, sin duda. Si eso Eso es lo que le brindo aquí hace... Si esa es su preferencia, pero yo prefiero un vino Bierzo, un vino potente. El mejor vino que se puede disponer en España, y yo me lo tomaría con tranquilidad durante un tiempo largo con Iván Alonso. ¿Y ese agua que es más tibia? El agua, pues bueno, el agua pues, la tomaría con... Pues bueno, portavoz me dice, ¿no? Sí, Claro, porque candidato actual quizás. Candidato actual, un agua... Pues tendría mis dudas. Quizás con el candidato Ramón del Partido Socialista. Lo que pasa es, claro, como ha rehuido el debate durante estos 4 años, bueno, es rival político, pero bueno, me tomaría un agua con él, sí. Para que fluya la transparencia, ¿no? Tan necesaria en el ayuntamiento. Bueno, realmente la transparencia del ayuntamiento pues empezará a fluir cuando el Partido Popular gobierne esta ciudad. Pero bueno, con el señor Ramón nos conocemos, pues hemos coincidido. Pero tampoco ha sido una corporación estos 4 años muy beligerante. Es decir, la sensación que tenemos los medios o que ha trascendido es que ha habido mucho respeto entre los dos. Quizás ahora en campañas, ¿verdad?, que han sacado un poco los sables. Pero es una legislatura, un mandato bastante tranquilo en cuanto a pulso político, quizás, ¿no? Posiblemente sea así. Yo creo que eso va o dice mucho del talante, de la personalidad del líder de la oposición durante estos 4 años, que ha entendido que, bueno, que ese guante blanco, ese talante, esa forma de entender la política y la vida, pues debe desarrollarse en esos términos de respeto. Pero quizás ha sido un hándicap también para usted, ¿no? El no sentir que la gente tenía que estar más con el pulso. En este último año sí que ha elevado el tono, porque quizás lo requería la situación, que era manifiesta, obras, zona de bajas emisiones, pero a lo mejor no cree que ese talante hoy, como se entiende hoy la política, le ha pasado a lo mejor factura también. Bueno, no sé, el candidato Ramón ayer incluso me acusó en el debate que organizó esta casa de falta de respeto disfrutable de ser una oposición dura durante estos años. No sé, yo creo que no. Comparado con otras corporaciones anteriores, le aseguro que no. No, vamos, yo creo que no. Yo creo que en ese sentido también coincidimos. Pero bueno, nosotros hemos hecho una oposición intensa y no me arrepiento de nada. Es decir, nosotros, insisto, se ha hecho una oposición constructiva. Tengo que recordar que nosotros promovimos 2 plenos extraordinarios para bajar la presión tributaria de este ayuntamiento, para eliminar la tasa de la basura. 2 plenos extraordinarios. Y ahí, fíjese, llegamos a un acuerdo con los otros integrantes de la oposición, de distintas ideologías, distintos aspectos políticos, pero que nos unía algo muy importante, que es que por encima de los intereses propios partidistas estaban los intereses de Ponferrada y de los ponferradinos. Y ahí, pues bueno, nos acercamos. El concejal no ha escrito, que bueno, pues parece ser que formaba parte de ese grupo municipal socialista y que formaba parte de la candidatura del Partido Socialista Olegario Ramón, Use Bierzo, Ciudadanos y nosotros. Entonces, yo entiendo la vida política como la vida misma. Yo creo que el diálogo, el buen talante, las formas, el respeto, al final dan sus frutos si lo unes con un trabajo serio y con una gestión eficaz. Si pudieses conocer a alguien, vivo o muerto, ¿con quién te gustaría tomar pues ese Mencía también? Muerto prefiero que no, porque entonces significaría que yo tampoco estaría aquí. Bueno, podríamos revivirlo, es para un conocimiento personal. Bueno, y vivo. Bueno, me vas a permitir que yo, el vino tranquilo, sosegado, y me lo tome con mi mujer. Buena respuesta también. Es verdad que nadie ha apuntado a la familia, ¿verdad? Es curioso. Pues sí, y te añado, en compañía también de mis hijos, que bueno, pues las obligaciones políticas y profesionales pues no me permiten darles el tiempo que se merecen y que realmente necesitan, no, tanto ellos como yo. Entonces, permíteme. En estos días la vida en casa es complicada. Ese momento, lo más importante para mí es mi familia, es mi mujer y mis hijos, con lo cual quiero tomar ese vino, quiero dedicar ese tiempo a mi mujer y a mis hijos. Esa persona, de acuerdo. Luego, un personaje histórico berciano que usted admire. No nos diga el cliché, por favor, siempre de Gil y Carrasco, ¿verdad? Vamos a ampliar horizontes. En Ponferrada, esa Ponferrada antigua. Hay gente anónima, pero que ha sido muy recordada entre las gentes de Ponferrada. Sí. Y en esa zona precisamente histórica, seguramente varios. Lo tengo claro, no va a ser la monja de feria. Este va a ser más reciente. Fíjate, un personaje que lo fue todo en Ponferrada, que es Isidro Rueda. Isidro Rueda fue juez, Isidro Rueda fue alcalde de Ponferrada, Isidro Rueda fue mayordomo de la Hermandad de Jesús Nazareno. Entonces,
sí que es un personaje que fíjate, Un perfil personal cercano también. cercano, un referente, Isidro Rueda, que pues fue el promotor de la presa de la Martina, que la Nacional Sexta cruzara por Ponferrada y no tuviera otra trayectoria. Es decir, mucho de lo que somos hoy en día se lo debemos a Isidro Rueda. Para terminar, siempre estamos intentando componer vamos a componer al final una canción de campaña, con lo que todos los candidatos terminan una de las canciones actuales. Nos quedan dos, porque han ido eligiendo otras, ¿no? Tenemos dos propuestas. Despechada de Rosalía, que tendría usted que acabar Baby no me llames que, o El ataque de las chicas cocodrilo de Hombres G, y tendría que acabar Has sido tú, te crees que no te he visto, has sido tú. ¿Por cuál tiramos? Bueno, pues yo podría tirar por las dos, pero lo de Baby no me llame No me llames, ¿qué? insumiso, se lo puedo dedicar al candidato Ramón, que me llama insumiso por no aplicar, como voy a hacer, la zona de bajas emisiones que él tiene diseñada. Entonces ahí me lo has dejado votando, fíjate. Muy bien. Pues Marco Morala, candidato del Partido Popular. Quedan todavía algunas jornadas de pelea, así que le deseamos, como a todos, que tenga la mayor de las suertes, que puedan cumplirse los objetivos y, sobre todo, que Ponferrada reciba impulso, venga de donde venga, para que todos los que estamos viviendo aquí podamos tener un futuro. Así que mucha suerte y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Pues muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y bueno, pues os emplazo al despacho de la alcaldía a partir del 28.